Buenas noches. Mi nombre es Samuel Garzón Tenjo, su profesor de Seguridad y Salud en el Trabajo. En esta primera sesión que vamos a desarrollar como introducción a la seguridad y la salud en el trabajo, vamos a dedicarnos a identificar qué es lo que se quiere del trabajo escrito. Lo fundamental es que desarrollemos habilidades que nos permitan mitigar el riesgo, reducir el peligro, intervenirlo, controlarlo y, si es posible, eliminarlo. ¿Qué se quiere? Inicialmente tomar una empresa. Nosotros podríamos estructurar todo el sistema de una compañía, pero por efectos de tiempo no es factible. Entonces, lo que vamos a tomar de la compañía es al menos 4 tareas. A esas 4 tareas le vamos a estructurar un mapa de procesos y procedimientos. Vamos a señalar cuáles son las fases de ejecución de cada una de esas tareas. Igualmente, identificar alterno a cada una de esas facetas de las tareas los peligros que se van presentando y que debo controlar. Me explico. Si yo estoy al interior de una organización dedicada al trabajo en alturas, entonces voy a adelantar un sistema que vaya integrado. Por eso, seguridad y salud en el trabajo es un sistema. Lleva tareas que van concadenadas entre sí. ¿Y qué vamos a definir? Si la tarea es, dentro de ese trabajo en alturas, la limpieza de vidrios, la limpieza de fachadas, entonces sencillamente yo voy a trazar el mapa de procesos. Ese mapa de procesos me va a decir, lo primero que yo tengo que hacer es indicar cuáles son las tareas que se desarrollan. Una tarea es el montaje del andamio. Otra tarea son los anclajes. Otra tarea es la seguridad que yo voy a darle a esa estructura metálica para evitar que se deslice. Otra tarea es definir cómo debo actuar mientras yo esté apoyado en ese andamio o en esa estructura metálica dirigida al trabajo en alturas. Cuando ya tengo debidamente estructuradas esas tareas que me van a conformar en conjunto un mapa de procesos y procedimientos, sencillamente voy a adelantar el proceso de contratación de las personas que van a laborar allí. Y para contratar esas personas, tengo que tener debidamente establecidas cuáles son sus funciones. Y entonces voy a desarrollar un manual de funciones que va a incluir, primero, la persona que se vaya a contratar debe ser una persona de X edad. Segundo, si es necesario, el sexo se aplica. Tercero, la experiencia. Cuarto, ¿cuáles van a ser las tareas que van a desarrollar? Entonces, limpieza de fachadas mediante el uso de elementos dirigidos al trabajo en alturas. Igualmente, cuando se tenga estructurado ese manual de funciones, procedo a contratar a la persona. Esa persona tiene que tener unos mínimos requisitos. La certificación de trabajo en alturas. Debe tener una experiencia. Debo yo someter a una evaluación de conocimiento de arnés, de elementos de protección personal, del uso de todo lo que tiene que ver con los andamios. De identificar si la persona es la idónea. Es decir, que no tenga temores a las alturas, que físicamente esté debidamente preparada para asumir ese rol. Cuando ya tengo seleccionada la persona, voy
adelantar el trabajo de identificación de cómo lo recibo en materia de salud y para ello estructuro unos profesiogramas. En esos profesiogramas debo analizar temas como el vértigo. Debo analizar cuál es su estructura musculoesquelética. Debo verificar si tiene miedo a las alturas. Debo verificar antecedentes. Debo consultar si ha tenido algún tipo de accidentes, si ha sufrido alguna enfermedad común o laboral que me afecte y que me impida contratarlo para determinadas tareas. Y ya vamos en la tercera fase, la capacitación o el proceso de inducción. En el proceso de inducción lo primero que hay que exigirle es autocuidado, autoprotección, respeto por los manuales de funciones, respeto por la aplicabilidad del mapa de procesos. Es decir, hasta ahí voy controlando que este trabajador no se me vaya a salir de unos lineamientos generales que me permitan a mí evitar cualquier accidente de trabajo. Con estos elementos procedo a la inducción. La inducción, además del autocuidado, me va a permitir hacerle conocer las herramientas con las que cuenta la compañía, enseñarle cuál es su montaje, enseñarle cuál es el mapa de mantenimiento de la estructura que yo le voy a dar. Recordemos que el primer conocedor de los peligros en una tarea es el trabajador. Cuando yo tengo claro que debo capacitar a ese empleado, debo hacerlo sentir dueño y parte del proceso de cuidado, tanto de su vida, de su salud, de los mapas de procesos, de los mapas de procedimientos, como también de la ejecución de la tarea. En esa estructuración de procesos, debo fundamentalmente hacerle conocer la ficha técnica de los andamios. Esa ficha técnica me va a decir cuándo debo cambiar tornillos, rodachines, alguna de las partes de la estructura metálica sobre la cual va a montarse el trabajador o va a subirse para poder cumplir las tareas que le sean asignadas. Acto seguido, procedo a enseñarle el tipo de arnés que se utilizan en esas labores. Frente al tipo de arnés, hay que hacerle conocer cuáles son los cuidados. Recordarle que esos no se pueden golpear contra el suelo, porque están constituidos por algunas fibras internas que podrían hacerlo inseguro, deteriorarlo o definitivamente obligar a que salga del servicio. Lo mismo ocurre con las cintas y lo mismo ocurre con todo el andamiaje del chaleco que se utiliza, del tipo de cuerdas que se aplican, hacerle conocer cómo es que opera y cuáles son los cuidados que se deben tener y cómo se instala la línea de vida. Y todo esto, dejarlo plasmado en un papel que firma el trabajador. Entonces, se queda la evidencia que tiene el curso de alturas, que tiene los exámenes, que no padece ningún mal en materia de medicina laboral y que no ha tenido accidentes. Y que junto con la capacitación, cuando le he hecho conocer los mapas de procesos, cuando le he hecho conocer el cuidado y el autocuidado, se le hace firmar un documento en el cual consta que recibió la capacitación. Entonces, se procede al inicio de las labores o a trabajar. Eso es lo que hay que hacer en las tareas que ustedes identifiquen al interior de las compañías que han seleccionado para el desarrollo de su trabajo de esta cátedra.
Cualquier cosa que tengan dudas serán aclaradas. Los riesgos no son los mismos en todas las compañías. Ya lo habíamos dicho, según el renglón económico, se plantean algunas acciones de peligro, algunas acciones de riesgo que hay que intervenirla de manera inmediata. Una vez se tengan conocidos los riesgos, se procede a trazar la matriz de peligros. En esa matriz de peligros vamos a decidir: 1, ¿cuál es la actividad? 2, ¿en qué parte de la compañía se desarrolla? 3, ¿cuáles son los riesgos? 4, ¿cuáles son los peligros? 5, ¿qué puede acarrear en caso de que se presente? 6, ¿cómo los voy a intervenir? 7, ¿quién va a estar vigilante de que no ocurra ningún siniestro? 8, ¿cómo voy a evaluar periódicamente cómo va el cumplimiento de ese control de la matriz de peligros? Igualmente, debemos adelantar una investigación para establecer la matriz legal. Unas son las obligaciones que le corresponde a la gente que trabaja con silice, a la gente que trabaja con materiales químicos, con materiales explosivos, y entonces hay legislación para cada una de estas circunstancias que están siendo planteadas en esta exposición. Deben desarrollar la matriz legal, porque es la que me dice qué normatividad debo cumplir. Acuérdense que hay una norma general, y es que lo que no esté debidamente establecido por ley, por resolución, por decreto al interior de la legislación colombiana, pues se va a consultar en normas internacionales que son debidamente acogidas y avaladas para el caso colombiano. En ese orden de ideas, será importante que para cada actividad abordemos la norma técnica colombiana, NTC, y o se aborde alguna norma internacional. Cuando ya tengamos definidas esas normas, entonces vamos desarrollando a qué me obliga la norma y cómo la estoy cumpliendo, y vamos concadenando los dos criterios. Es importante que ustedes conozcan que los nuevos estándares de seguridad y salud en el trabajo nos obligan a dos cosas fundamentales: acabar las enfermedades laborales y reducir los índices de siniestralidad. Es importante porque hacia el futuro, dependiendo de las enfermedades y de los accidentes, se van a tener que tasar y liquidar los montos que yo pago como prima a la ARL. A mayor siniestralidad voy a tener que pagar más, y eso me va a impactar la situación económica de mi empresa o de mi organización, o de la empresa o la organización para las cuales ustedes trabajen como miembros de los equipos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, empieza a haber una responsabilidad más fuerte. Lo segundo es que dentro de los nuevos sistemas de seguridad y salud en el trabajo, se va a buscar que la compañía deje de ser la cenicienta, el tema de la seguridad, y que tenga presupuesto amplio, abundante para intervenir cada uno de los riesgos. ¿Y cómo se va a hacer eso? De la siguiente manera: las grandes empresas y las grandes compañías están comenzando a gravar dentro de los costos de producción el costo de seguridad y salud. ¿Y cómo lo hacen? Si yo voy a fabricar un esfero, tengo que tener en cuenta que hubo un riesgo, un trabajador en riesgo para producir el cuerpo, la mina, la tinta, y entonces a cada una de esas tareas le voy a generar un costo, de tal suerte que la seguridad y la salud en el trabajo van a tener un presupuesto propio
y no el que el coordinador le mendigue al gerente de la empresa para atacar determinados riesgos. Son unos lineamientos generales. Viene la presentación del trabajo. Entonces vamos a tener una introducción que me va a colocar a mí en el contexto. Me va a decir, yo voy a trabajar el riesgo público porque trabajo con abogados y los abogados son personas que están constantemente amenazadas por efectos de los litigios. Me deben llevar y me deben introducir dentro del tema con una fundamentación que debe ser investigada. Cuando ya tengo debidamente desarrollada la introducción, voy al planteamiento del problema. ¿Y qué pasa en el planteamiento del problema? Allí voy a hacer un breve recuento de qué está ocurriendo en mi empresa, cuál es el índice de siniestralidad, cuáles son los riesgos y qué está pasando que me obliga a mí a generar una intervención inmediata. Acto seguido van a colocar los objetivos generales. El objetivo general debe ser perfectamente definido y debe llevar una linealidad, concadenarse, mantener coherencia, tener hilaridad entre el título del trabajo, el planteamiento de la introducción, el planteamiento del problema y qué es lo que voy a escribir o sobre qué voy a investigar para desarrollar mi trabajo. Me explico. Si en la introducción dije los abogados por efecto de sus funciones son personas de alto riesgo, voy a intervenir el riesgo público. Desarrollo qué es el riesgo público y por qué se afectan los abogados. Esa sería la introducción. El planteamiento del problema es ¿cómo voy yo a proteger a ese abogado? ¿Cómo voy a adelantar una matriz de riesgo en el sentido de tener unos profesionales del derecho que si salen a la calle no vayan a ser atacados por sus clientes o por contrapartes que hayan perdido procesos? Luego viene el objetivo general. El objetivo general podría ser, grosso modo, la protección de los abogados que podrían estar siendo objeto de amenazas o ataques debido a la cantidad de expedientes, a los casos delicados que llevan al interior de los diferentes juzgados y sobre las cuales tienen poder debidamente establecido y reconocido. Hasta ahí está el objetivo general. Los objetivos específicos es cómo lo voy a hacer. Entonces, yo puedo decir, primer objetivo específico, voy a identificar el peligro y voy a trazar una matriz donde me indique cuál es el nivel de riesgo, cómo lo voy a intervenir, qué capacitación le voy a dar a ese abogado. El segundo objetivo podría ser unas recomendaciones sobre el desplazamiento en la vía pública. El abogado se desplazará en la vía pública única y exclusivamente en los vehículos de la organización cuando se trate de ir a presentar o a llegar memoriales al juzgado o al despacho judicial a donde deba adelantar los trámites que correspondan. Así voy identificando los objetivos específicos. Luego la justificación. La justificación la podemos establecer sobre cifras de ataques a abogados. Para eso está FASECOLDA. Para eso podemos consultar la página del Colegio Nacional de Abogados, las colegiaturas de derecho, las facultades, cifras de la Fiscalía. Es una labor de investigación. Estando redactado todo esto, vamos a un marco teórico que es el que ustedes han venido adelantando y donde podemos incluir todo lo que corresponde a la jurisprudencia que me obliga a mí a tener debidamente identificadas cuáles son esas tareas que yo debo desarrollar en ejercicio de el trabajo que debo presentar. El marco de referencia constituye
un análisis de en qué va la literatura, qué se ha escrito sobre ataques a abogados y la protección a partir de los riesgos laborales. Podemos investigar el caso colombiano o lo podemos hacer desde un paralelo con otro país, pero siempre basado en documentos científicos. ¿Me explico? Yo podría fácilmente acudir al Instituto de Seguridad, Salud e Higiene en el Trabajo de España, que tiene altamente desarrollados una serie de documentos sobre el tema. Me voy allí, consulto, digo, por ejemplo, el caso en España es que se ha intervenido el riesgo de la siguiente manera, hay tantas tasas de accidentes, tantas tasas de homicidios, tantas tasas de ataques, ¿cómo se controla? Y establezco un marco de referencia donde ya sé qué literatura hay y procedo a desarrollar lo que corresponde al sistema de gestión. Y entonces ahí va lo que ustedes ya han venido hablando, que la política, que la intervención del riesgo, hago una matriz legal, hago una matriz de peligros. Si en la empresa donde trabaja el abogado o los abogados es un buffet de expertos profesionales en el derecho, entonces miro cómo constituyo el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, cómo tengo constituidas las brigadas de emergencia, el comité de emergencia, y así vamos evolucionando. Es un trabajo sencillo, se están dando todos los lineamientos técnicos y se puede avanzar a fin de lograr esas habilidades que se quiere por parte del Politécnico. Queremos unos estudiantes que cooperen en la construcción de conocimiento. Queremos unos estudiantes que avancen en la reducción de la siniestralidad. ¿Qué es la siniestralidad? Es el índice o el número de casos que se están registrando por actividad y que están obligando a que las ARL paguen millonarias indemnizaciones, pensiones para el caso de cuando hay fallecidos en accidente de trabajo. Y desde luego, muchas veces estos accidentes corresponden a omisiones del patrono o del presidente o del gerente de la compañía que no le ha dado la suficiente importancia a los sistemas de gestión. Y entonces vienen unas acciones de demandas de responsabilidad civil contractual donde se pide que paguen el trabajador. Hoy, un ciudadano colombiano de 25 años promedio que muera en un accidente y que se gane el salario mínimo le está costando a la empresa por lo menos 700 millones de pesos. Y si los patrimonios de la empresa valen 600 millones, pues sencillamente prácticamente los familiares, los sobrevivientes a ese fallecido entrarían a ser los dueños de las empresas. Esto no puede ocurrir. Y para eso es que nos contratan a quienes mantenemos o tenemos una licencia en seguridad y salud en el trabajo. De tal suerte que eso es lo que hay que intervenir. Los trabajos escritos, para continuar en esta linealidad, deben ser redactados por fuera del lenguaje coloquial. La literatura nos da unos términos técnicos que debemos aprender a dominar y sobre ellos escribir. No a los gerundios, hay que hablar de manera impersonal, definir si lo hacemos en singular o en plural, en masculino o en femenino, para que el escrito sea elegante a partir de la lingüística, de los deber ser de la escritura y el deber ser del buen manejo del español. Terminado el trabajo, donde ya se empieza a desarrollar la discusión, para el caso del abogado, esa discusión sería hasta dónde hay irresponsabilidad en la falta de autocuidado, porque es un tema que no se ha estudiado, qué está ocurriendo en otras latitudes. Es una mezcla
del planteamiento del problema, de la introducción, de los objetivos generales, de los objetivos específicos que deben quedar desarrollados en esa parte del escrito y se sacan unas conclusiones. Establecidas esas conclusiones, se hace solo un resumen y ese resumen es lo que técnicamente denominamos el abstract, y el abstract debe ser traducido al inglés y presentado en los dos idiomas. Igualmente, se deben identificar unas palabras claves. Así tendrán un trabajo idóneo, sencillo, sin complicaciones y que solo obliga un poco a desarrollar nuestros primeros pasos en investigación científica y en la generación de conocimiento. Queremos que ustedes avancen hacia allá, a generar aportes, a generar conocimiento y no a repetir, a transcribir o a aplicar el copy-paste. Por último, el Politécnico tiene unos altos estándares de control de plagio. En consecuencia, se les ha enviado una matriz en Excel que va a ser muy fácil de diligenciar. Si yo he leído 6 o 7 textos de consulta, los relaciono allí. Entonces en esa matriz está 1. El año. Recuerden que en investigación científica no se pueden consultar documentos de más de 10 años, porque la literatura es constantemente cambiante, aunque si ustedes lo justifican, podrían referenciarlo, pero esa justificación debe tener también sustento sobre la literatura científica actual. Debe mantener información sobre quiénes son los autores, en dónde fue publicado, si es un documento que aparece en una revista indexada, referenciar la revista, hacer un leve resumen de ese artículo que se leyó para adelantar nuestro trabajo, escribir un breve resumen sobre el por qué lo diligencié o por qué lo utilicé para mi trabajo, qué fue lo que me pareció importante. Esto les permitirá desarrollar habilidades para cuando en procesos académicos superiores de especialización, maestría, doctorado, puedan ustedes ya tener suficientes habilidades en torno a la consulta de la literatura científica, a definir fácilmente el estado del arte y, por supuesto, a tener claros cuáles son los documentos que me sirven. La época del rincón del vago del Mr. Google ha terminado para ustedes. En consecuencia, bienvenidos al conocimiento científico. Ánimo, buena suerte y espero tener buenos trabajos para seleccionar los 5 mejores y postularlos ante el Politécnico como generadores de conocimiento. ¡Feliz día!